Hola, buenas noches a todos y a todas. Ya vamos a retomar esa tradición de no esperar a nadie y empezar puntuales, como hicimos en las últimas conferencias. Y sé que el público que viene puntual lo agradece. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta segunda cita del ciclo de conferencias sobre la Mezquita Aljama de Córdoba, que Casa Árabe ha organizado para este segundo semestre de 2014. Y esta noche tenemos el privilegio, pues, de contar con un ponente, que ya pasó por Córdoba hace poco y hace mucho, pero bueno, que es la primera vez que invitamos en Casa Árabe, Patrice Cressier, que es investigador del Centro de Investigación Científica francés, el CNRS, y pues que, como comentaba, conoce Córdoba desde ya muchos años, aunque me comentaba hoy que hacía tiempo que no entraba en la mezquita catedral y que, bueno, que hoy, esta mañana, ha aprovechado para volver por allí y pues recuperar un poquito lo que es el gusto también, ¿no?, de visitar un monumento tan bello. Pues Patrice Cressier, como comentaba, es doctor en geofísica y en historia del arte y arqueología islámica. Ha sido director de estudios para la antigüedad y el medioevo en la Casa de Velázquez en Madrid y pues hoy es investigador, chargé de recherche en el Centro Nacional de Investigación Científica francés. Ha sido miembro de la Comisión Técnica de la Alcazaba de Almería durante varios años y es miembro del Comité Científico y del Consejo de Redacción de una docena de revistas científicas francesas y españolas. Además, es autor de varias publicaciones y artículos relacionados con la arqueología y el arte islámico. Aquí en Córdoba ha trabajado en un proyecto del CSIC Medinat al-Zahra relacionado con el estudio de los capiteles del yacimiento y actualmente hace parte del proyecto dirigido por Eduardo Manzano del CSIC, Fatimíes y Omeyas, la pugna de los califatos en el Magreb y sus efectos en Al-Ándalus. Esta noche, pues, nos conocimos hace unos meses aquí y pues nada, considerado su conocimiento y sus estudios sobre el tema de los capiteles de la mezquita de Córdoba, pues le invitamos a participar en este ciclo y pues esta noche nos presenta la conferencia La Mezquita Aljama de Córdoba y el uso del capitel en la arquitectura omeya, una visión de conjunto. Así que pues estamos listos. Gracias. Muchas gracias a la señora directora de la Casa Árabe de Córdoba por esas amables palabras. Ha evocado muchos recuerdos y es un placer estar aquí de nuevo. Y justamente porque ha removido algunos recuerdos, quería empezar por un pequeño homenaje. Es que mis primeros pasos en Córdoba, concretamente sobre los capiteles de la mezquita, se hacían en el marco de un título de un trabajo que estaba preparando para la Universidad de la Sorbona. Esos primeros pasos se hicieron con la ayuda de Manuel Ocaña Jiménez, para quien siempre he tenido mucho respeto y reconocimiento después. Y ocurre que su hijo está aquí y para mí es un placer, un honor recordar su memoria. Antes de entrar de lleno en una presentación cuyo tema va a parecer a algunos seguramente bastante árido, quería empezar haciendo dos breves puntualizaciones. Una a propósito del vocabulario del capitel. La primera es una anécdota, la segunda es más didáctica, pero quizás necesaria, y pido disculpa por el adelantado a quien vea esas dos puntualizaciones demasiado elementales. Muchos de ustedes conocen el origen del capitel corintio, tal como difundió la noticia Vitruvio. Al morir una niña en Corintio, su nodriza depositó en su tumba una cesta con sus modestas pertenencias y juguetes y colocó por encima, para protegerlos, una gran teja cuadrada. Con el tiempo creció una planta de acanto alrededor de la cesta. Un artista y arquitecto ateniense, Calímaco, 432-408 a.C., pasaba por ahí, se quedó encantado con esta visión y a partir de ella concibió el capitel corintio. Obviamente se trata de una bonita leyenda nada más, pero a ella está ligado todavía una parte del vocabulario de los estudiosos del capitel, empezando por la cesta, el calatos, el acanto, las volutas, etc.
La segunda puntualización es un tema de vocabulario que es necesario integrar para saber de qué hablamos y por qué discutimos los capiteles, qué tipo de información sacamos de ellos. Y recordar que la arquitectura clásica griega y después romana están basados en el recurso de órdenes arquitectónicos, entre cuyos elementos de definición está justamente el capitel. No es el único elemento de definición, hay más, pero es uno de los elementos principales. Esos órdenes son el dórico, que aparecía a mediados del siglo VII a.C., el jónico, hacia 560 a.C., el corintio, el siglo V a.C., y este último, del que acabo de hablar a propósito de la leyenda que relataba Vitruvio, es el que introduce lo vegetal en lo que hasta el momento era solamente mineral y geométrico. Más tarde aparecerá en el toscano, que se dice una aportación etrusca y que tiene muy poco éxito en la antigüedad. Es un género que pueden ver aquí, que en realidad se difunde mucho en época moderna postmedieval. El capitel compuesto, del cual vamos a ver varios ejemplos, que aparece en época romana, hacia 30 a.C., que compuesto porque en realidad reúne los elementos del corintio y del jónico. Eso es un grabado de la enciclopedia de Diderot d'Alembert. Hay 5 órdenes, aquí ven 6 porque hay 2 veces jónicos, el jónico antiguo y el jónico moderno. En época romana también surgen nuevas y múltiples formas elaboradas a partir del corintio, pero no vinculadas a ningún orden arquitectónico, y les llamamos, para facilitar, corintizante, que es una palabra cajón desastre en el cual entran muchísimas formas. Son capiteles que no son en realidad ni compuestos ni corintios. Durante los califatos de Abderramán III y Alakán II, el número de tipos de capiteles utilizados se reducirá en extremo. Se utilizarán casi exclusivamente el compuesto y un tipo particular de corintizante, mientras que el corintio se mantendrá de forma aislada y con objetivos muy concretos. Así, en la ampliación de la mezquita Al-Jama por Alakán II, la organización de los soportes del oratorio está basada en una alternancia de capiteles compuestos y corintizantes, todos con acanto liso. Esto que se ve en las diapositivas de abajo, que se adivina, diapositiva de abajo. Mientras el corintio, con acanto esculpido esta vez, se reserva para los capiteles de pilastra de la parte superior de la nave axial. En el Salón Rico de María Tazara, asistimos a la alternancia de capiteles corintios y compuestos en el pórtico de entrada, en la sala basilical, pero aparece el capitel corintio de pilastra, le veremos al final de la ponencia, en las puertas laterales de la sala basilical. Esos capiteles corintios son los que llevan las inscripciones de mayor tamaño y más explícitas sobre las condiciones de construcción de la mezquita, del Salón Rico, lo que muestra la importancia que se da al capitel como portador de mensaje político. Y vamos a ver a lo largo de la ponencia que esto se puede percibir a través de muchos indicios. La mezquita de Córdoba, hoy catedral, es uno de los mayores museos de capiteles romanos y visigodos de la península, y como bien es sabido, gran parte de los soportes de sus espectaculares arquerías son piezas escultóricas reaprovechadas. Entre los numerosos investigadores que se han interesado por esta cuestión, Antonio Peña ha cuantificado recientemente el fenómeno. Habla de 680 piezas romanas y visigodas reaprovechadas. Yo creo que es una cifra bastante sobrevaluada, porque supone que más o menos que debajo de cada columna existe efectivamente una base romana reaprovechada, como efectivamente en algunos casos se ha encontrado al excavar, pero no es seguro. También atribuye muchos cimacios a época romana, pero bueno, en todo caso es una cifra muy importante. Y para las 2 primeras etapas de la mezquita, la de Abderramán I y la de Abderramán II, tenemos 186 capiteles romanos y visigodos reaprovechados. En efecto, estas piezas no están distribuidas en toda la mezquita, sino solo en la parte edificada en 2 fases, bajo el emirato independiente, la sala de oración primitiva, levantada por Abderramán I, y su ampliación por Abderramán II.
En la ampliación de Alacam 2 están acostumbrados a la planta de la mezquita, no creo que haga falta comentarla más. Las únicas piezas reaprovechadas son las del mihrab de Abderrahman II, que se trasladan, supuestamente, según las fuentes escritas, al mihrab de Alacam. No son piezas antiguas, son piezas emirales. En la ampliación de Almanzor no hay piezas reaprovechadas. Si visitan ustedes la mezquita, verán también que en esas dos etapas primitivas de la mezquita, la de los dos Abderrahman, hay capiteles califales. Es que hubo transformaciones varias en la mezquita a raíz de la construcción del coro barroco. No es solamente la única distorsión del estado inicial de la distribución de los capiteles, sino que la principal es evidentemente la desaparición de la enorme superficie de la ampliación de Abderrahman II. ¿Por qué habrán recurrido al acarreo a tal escala unos arquitectos y maestros de obra que han mostrado de sobra su capacidad edificando uno de los monumentos faro de la Alta Edad Media europea? Durante mucho tiempo, demasiado tiempo, se ha admitido de forma tácita o no que había sido solo por razones meramente prácticas, necesidad de disponer rápidamente de elementos estructurales clave, pequeño número de artesanos cualificados disponibles, limitaciones económicas, etc. Desde unos decenios, historiadores del arte como Friedrich Deichmann, en este caso para otras regiones geográficas y otros ámbitos culturales, han puesto en tela de juicio esta teoría demasiado simplista y reductora. Sobre el espacio andalusí-magrebí, Christian Yvert y yo mismo hemos trabajado en la misma dirección a finales de los años 70, y por supuesto, numerosos autores prestigiosos, Manuel Gómez Moreno o Leopoldo Torres Balbás, ya habían hecho hincapié en el acarreo de piezas antiguas en la mezquita, pero nunca se había intentado cartografiar el fenómeno, cuantificarlo a escala del monumento, ni resolver la duda existente sobre la finalidad de la práctica. No se puede negar que las razones materiales hayan sido fundamentales a la hora de optar por el recurso a spolia, pero existen también otras razones complejas y superpuestas que llegaron a veces a tener un mayor peso en esta elección. Todas están vinculadas con la manifestación del poder de los comandatarios de la obra o con la afirmación de la supremación de la fe. No obstante, se perciben muchos matices en estos objetivos que solo un análisis detallado de la arquitectura, contrastado con la información, desgraciadamente muy escasa, por las fuentes textuales, permite vislumbrar. Las fuentes escritas en realidad no hablan de los capiteles, casi nunca. Se habla de los soportes, de los fustes, y esto puede llevar a muchas interpretaciones erróneas a la hora de contrastar fuentes escritas y datos arquitectónicos, incluso en el caso de la mezquita. Embellecer sus edificios con los despojos de los vencidos equivale evidentemente a recordar y celebrar su victoria sobre ellos y a proclamar su propio poder, pero puede manifestar también la voluntad de situarse como heredero de una legitimidad anterior. Juiciosamente seleccionados, ordenados y puestos en valor, algunos de los spolia así reunidos pueden contribuir a la plasmación arquitectónica y proyección de una identidad en construcción. En resumen, en muchos casos, la observación del repertorio ornamental de un edificio se parece bastante a la lectura de un programa político en el sentido moderno de la palabra. Volveré más adelante sobre estos aspectos en el caso concreto de la mezquita de Córdoba. Por ahora me limitaré a exponer de forma muy resumida lo que se sabe del origen de las piezas de acarreo, cuestión compleja en la que hay que distinguir entre procedencia de los materiales líticos y procedencia de las piezas manufacturadas, teniendo en cuenta además la probabilidad de que éstas hayan sido reaprovechadas en varias ocasiones. Es que los capiteles romanos que están en la mezquita actualmente pueden proceder perfectamente de un edificio tardo-romano o cristiano inmediatamente anterior a la conquista islámica. Reaprovechamiento sucesivo lo tenemos, por ejemplo, en casos en África del Norte, en varios monumentos de este tipo. La identificación del material pétreo es solamente secundaria, dado que su identificación solo nos aporta información sobre los circuitos de producción y de comercio de épocas anteriores a la época musulmana.
Más significativa para nuestro propósito es las informaciones que nos dan sobre el gusto de los constructores, de los arquitectos. Y decir solo que los tres tipos más frecuentes de material utilizado para fabricar las columnas, en este caso de la mezquita, son por una parte una brecha fosilífera de color rosado, un granito gris y un mármol con vetas oscuras. Todos esos materiales parecen que proceden de zonas bastante cercanas a Córdoba. Lo más lejano puede ser la zona portuguesa de Extremos. En cuanto a los capiteles, tenemos sencillamente una información nula. Hay capiteles obviamente de mármol blanco, capiteles de caliza, no hay estudio sistemático de ello y una vez más no aportaría mucho dado la procedencia seguramente variada de esos capiteles. No aportaría mucho para el conocimiento de la arquitectura islámica. Podría ser interesante para los que intentan reconstruir lo que habían sido los monumentos romanos de los cuales proceden. La identificación de los edificios romanos en cuestión, o tardoantiguos, de lo que se abastecieron los constructores de la mezquita de Córdoba, tiene más interés para nosotros. Antonio Peña, que ya he mencionado anteriormente, considera que la mayoría de estos fustes, principalmente, entonces quizás los capiteles, lo que es no necesariamente la misma cosa, procede de edificios particulares, no oficiales, rechaza las teorías de Rafael Hidalgo, que mencionaba la posibilidad de que venga de los palacios de cercadía, sencillamente porque cuando se construye la mezquita ya el palacio de cercadía está arruinada, en desuso, en gran parte, y también por la monumentalidad de este edificio, cuando los fustes de la mezquita son, como han visto, fustes de dimensiones bastante pequeñas respecto a las dimensiones habituales de la arquitectura oficial romana. En todo caso, este gran número de capiteles romanos y visigodos procederían quizás de iglesias cristianas destruidas con la conquista. Esto para mí es una hipótesis un poco aventurada, porque en realidad no sabemos nada de la estructura, ni del número total, ni de la estructura de las iglesias anteriores a la conquista, ni siquiera de la famosa iglesia de San Vicente, que existió, pero de las cuales dimensiones desconocemos totalmente. Aunque minoritarios, algunos capiteles no han podido ser extraídas de monumentos cordobeses preislámicos. Y existe, por ejemplo, un consenso para admitir que uno de los corintiantes, aquí en la diapositiva, no procede de Córdoba, sino de Mérida, dado que encuentra sus equivalentes exactos en varios sitios de la capital de la antigua Lusitania. Podríamos extender esta hipótesis a otros tipos de capiteles de la mezquita, que veremos más tarde, concretamente con los capiteles visigodos de acanto liso y cesta casi cúbica, que tienen sus equivalentes en Portugal, en Évora, pero también en Mérida, y una serie de capiteles de la cual la procedencia cordobesa no está nada asegurada. Yo creo que convendría hacer una encuesta más detallada, pieza por pieza, sobre todo para los capiteles visigodos, pero bueno, es una cosa que sigue en el aire. Habría que explicar también por qué algunas series de la mezquita de Córdoba se encuentran reunidas también en otros edificios andaluces de ciudades relativamente cercanas, en este caso es Sevilla. Ven arriba dos capiteles de la mezquita de Córdoba, uno tardo-romano o visigodo, el otro de acanto espinoso de tipo oriental romano. Esos dos capiteles, mejor dicho, sus similares exactamente, se encuentran en una capilla de la Catedral de Sevilla actual, y entonces podemos pensar en este caso que se trata de un desplazamiento desde Córdoba hasta Sevilla en época tardía, en época almohade, que sabemos que los almohades reaprovechan capiteles califales que instalan en el alminar de la Giralda, el alminar de la mezquita almohade, y podría ser que habían traído de Córdoba también unos capiteles
que de nuevo son reempleados, esta vez en una capilla cristiana de la catedral. Es que entonces hay que seguir este camino siempre en los problemas de acarreo, que pueden ser caminos muy, muy complejos. Historiadores y geógrafos árabes nos brindan algo de información, de forma casi siempre anecdótica, sobre el uso, el comercio, así como el valor económico o simbólico de columnas más que de capiteles. Puede ser también a veces la belleza de esas columnas la que llama la atención de esos autores. Estas descripciones pueden ser muy detalladas, así la de Al-Udri, un autor del siglo XI, a propósito de la mezquita de Vera, en Almería, construida en 835. Entre las cosas curiosas de esta mezquita, nos dice Al-Udri, está que en su mihrab hay 7 columnas de mármol veteado inigualables. En las 2 puertas meridionales también hay 6 columnas igual de perfectas y bellas que aquellas. Y falta una palabra, de la mezquita, hay 14 columnas más grandes que las mencionadas, 3 de las cuales son blancas, de una belleza extraordinaria, y el resto veteadas. Para el Magreb Oriental, al-Bakri, en el siglo XI, evoca, entre otros casos, la pugna entre Hassan ibn al-Numan, general del Jund, y unos agentes del emperador bizantino para la posesión de 2 columnas de mármol rojo y amarillo extraídas de una antigua iglesia cristiana. Menciona también la compra de una columna verde que hace el gobernador abasí de Friquía, Yazid ibn Hattan, por un precio prohibitivo, en el último cuarto del siglo VIII, momento, por cierto, en el cual se construye justamente la primera etapa de la mezquita de Córdoba. En ambos casos, esas columnas por las cuales los políticos luchan o compiten están destinadas a la mezquita de Karawan, que es el equivalente para Magreb de la mezquita de Córdoba. Hay posiblemente una competencia entre los 2 edificios. Sin embargo, otras citas aparentemente más precisas, tales como la que nos brinda a propósito de las columnas de Manet al-Zahra, el Dikr Bilad al-Andalus, crónica anónima del siglo XIV o XV, que recoge informaciones de Ibn Hayyan, suelen ser algo fantasiosas. Dice Ibn Hayyan que al-Nasir Lidin Allah comenzó la construcción de al-Zahra el día 1 de Muharram. El número total de columnas de mármol que se alzaban en al-Zahra fue de 4.312, de las cuales 19 procedían del país de los Ifrani y el resto de las canteras de Al-Andalus y Ifriquía. El mármol blanco era de Almería, el jaspeado de Raya, es decir, Málaga, y el rosa y el verde de Ifriquía. Al-Makari, autor magrebí muy tardío respecto a los hechos, del siglo XVI-XVII, retoma esta información con algunas variantes sobre las cifras, pero no importa. No obstante, en su monumental trabajo sobre la arqueología de la arquitectura de María Zahra, Antonio Vallejo ha mostrado que en realidad todos los materiales pétreos utilizados en la ciudad califal eran de origen local o regional. En el siglo XIV, el famoso polígrafo y político Ibn al-Khatib afirma también: en Al-Andalus hay diversas canteras de mármol. Al-Razi mencionó que Córdoba cuenta con canteras de mármol blanco, resplandeciente y de color rojizo. En Nashira, supuestamente Níjar, en Almería, hay una cantera maravillosa para columnas. En Priego, del Reino de Granada, hay abundantes y extraordinarias canteras de mármol de varios colores, rojo y amarillo. Y aparte de estas, hay en Al-Andalus otras canteras de mármol oscuro y veteado. Vemos que esas citas de los autores árabes son realmente a tomar con precaución. Hay algunas todas parecen muy precisas, algunas son obviamente erróneas cuando contrastamos con los datos arquitectónicos, y otras, pues, quedamos en la duda. Pero hay otro tipo de fuentes textuales de carácter jurídico que nos van a aportar una información valiosa, más explícita, en cuanto a las motivaciones, las condiciones y los límites del uso de columnas, y más concretamente de columnas de acarreo. Son los compendios de Masail, de consultación y fatwas, edictos jurídicos. 2 de esas obras, verdaderas enciclopedias jurídicas, son bien conocidas a los especialistas, son las de Al-Burzuli, que vivió en Karawan y Túnez, del siglo XV, Al-Wansharisi, que vivió entre Mesén y Fez en el siglo XVI. Por supuesto, la cuestión de las columnas no constituye una preocupación central de esos juristas y tratan de ellas en los apartados dedicados a la oración o a la gestión de los bienes waqf, es decir, abus o abises.
Esos dos autores son tardíos, pero el interés es que retoman decisiones o edictos jurídicos de autores muy anteriores. Y en este caso, retoman fatwas emitidas en el siglo IX y hasta el siglo XI, que cubren para nosotros la fase, al fin y al cabo, de construcción de la mezquita de Córdoba. Esas fatwas no son relativas al andaluz, no con los equivalentes para andaluz, pero se puede imaginar que existía este tipo de conflictos o decisiones jurídicas tomadas para el andaluz. Esta elección no se debe tanto, es decir, elegir dos fatwas de Ifriqiya, al hecho de que trabajé yo últimamente sobre Ifriqiya, esa zona del Islam, sino porque permiten percibir las consecuencias de un proceso que no se dio en el andaluz, la imposición de la fe chiita por los califas fatimís y su posterior abandono al final del poder asumido por sus gobernadores siris. Este hecho explica la contradicción aparente que hay entre los dos edictos que voy a mencionar. El primer caso, sometido a la sagacità de Al-Sumadí hacia 840, es el del emir Aghlabi Ziyadat-Allah, que reinó de 817 a 838, que proyecta trasladar una columna, que se llama en este caso Amud, de una mezquita arruinada en el Sahel. El Sahel es la costa oriental de Túnez, para utilizarla en la mezquita Al-Hama de Kairawán, por entonces en total remodelación. Encuentra la oposición del jurisconsulto, que le prohíbe el traslado a hacer la mezquita de origen un bien waqf, y por tanto inalienable. El segundo caso, sometido al Suyuri, que muere en mediados del siglo XI, trata muy probablemente también de la ciudad de Kairawán. El responsable de la mezquita Al-Hama procede a la extracción de una columna de una mezquita situada cerca del palacio del imam, entre comillas, para sustituir una columna de la mezquita mayor de peor calidad. Es decir, que se encuentra en una mezquita abandonada, una columna bonita, y se va a trasladar a la mezquita mayor para sustituir una columna más fea. Y vende la más fea a un particular que la coloca en su casa. Aquí también se prohíbe al consultante actuar tal como se propone hacerlo, o quizás lo ha hecho ya. Se le impone volver a colocar la columna de la mezquita mayor en su lugar inicial, incluso si ello supone para el particular la destrucción de su propio edificio. En cambio, nada se dice de volver a colocar la primera columna, la bonita, en la mezquita que estaba cerca del palacio del imam. Es que muy posiblemente se trata de una de las mezquitas de Sabra al-Mansuriyya, y que esta mezquita era una mezquita chiita, para la cual el principio de inalienabilidad no se podía aplicar. En efecto, los juristas malikís consideraban el solar de la capital califal fatimí, cuyos 110 hectáreas se extendía frente a Kairawán, como usurpado. Sabra al-Mansuriyya, fundada a mediados del siglo X, es el equivalente para Ifriqiya de María III frente a Córdoba. Sabra al-Mansuriyya está frente a Kairawán. Por tanto, los juristas malikís consideraban el solar de la capital fatimí como usurpado, y por tanto, respecto a la hacienda pública, era tierra de botín y tenía el mismo estatuto jurídico que las minas a cielo abierto, de las que cualquier individuo podía extraer mineral mediante pago de una tasa. Así se explotó Sabra al-Mansuriyya durante varios siglos como cantera, fuente de materiales de construcción para Kairawán. Así se explotaban también las ruinas de los grandes asentamientos antiguos del Magreb, y así se debía hacer, por supuesto, en Al-Ándalus. Las columnas que se les arrancaban podían plantear problemas de logística, de transporte, pero no jurídicos. Otra cosa habría sido el acaparamiento de columnas y capiteles en edificios cristianos de culto, ante todo, todavía en función del momento de la conquista, actuación que habría presentado escollos jurídicos importantes. No hubiera sido legal recuperar columnas de iglesias en funcionamiento. Quedémonos un instante en las ruinas de Sabra al-Mansuriyya, la segunda capital de los califas fatimís, para darnos cuenta de la importancia dada a las columnas, tanto en la mente de los constructores y de sus comandatarios, lo que he evocado antes, como siglo más tarde en el imaginario colectivo. Los arqueólogos consideran que las dos enormes columnas que yacen todavía en superficie del yacimiento, llamadas localmente Arsat al-Dam, las columnas de sangre,
son las que, según el Qadi al-Nu'man, el califa Fatimi al-Mu'iz, mediados del siglo X, eligió personalmente e hizo transportar desde Susa, en la costa del Mediterráneo, a unos 60 kilómetros de Kairouan, para ornamentar la entrada de sus palacios. Después de la ruina de la ciudad, y al menos desde el siglo XVIII, acabaron parcialmente recortadas y los trozos subsistentes son hoy objeto de veneración popular, interpretándose como cuerpo de una santa mujer, llamada como no Lala Sabra. Aquí hacía un pequeño inciso, recordando que al fin y al cabo la patrona de España es la Virgen del Pilar, y no sé si se puede realmente contrastar o no, pero esta importancia del pilar, de la columna como elemento de culto, yo creo que está muy presente también en muchas culturas. Quería decir dos palabras también sobre la organización del taller. Tal como dejan entrever las fuentes escritas relativas a Ifriqiya, es el Estado, incluso con intervención directa del soberano en el proceso, que controla la recuperación, el traslado y la reutilización de los polia. Y así ha podido ocurrir también en Al-Andalus. Varios autores, Ibn Hayyad, no mucho más tarde Al-Makadi, señalan el Alcázar de Córdoba como centro de almacenamiento y redistribución de este material. El primero nos dice a propósito de Abderrahman II. Es el primero que hizo fastuosos edificios y cumplidos alcazares, utilizando avanzada maquinaria y revolviendo todas las comarcas en busca de columnas, buscando todos los instrumentos de Al-Andalus y llevando a la residencia de Córdoba, de manera que toda famosa fábrica allí fue construcción y diseño suyo. Está en este papel activo del soberano, me parece que es un elemento fundamental, evidentemente, para edificios oficiales, públicos, religiosos, para palacios, etc. Si tenemos pistas, aunque contradictorias, sobre lo que sucede durante el califato al respecto, ignoramos todo de la organización de los talleres de producción o reutilización de material escultórico durante el Emirato Independiente. Para el califato son los datos epigráficos que sirven de base a la discusión, todavía no resulta del todo. Hay que tomar en cuenta, por un lado, las inscripciones que figuran en los capiteles de esta época, principalmente en el ábaco o en la cartela, y por otro lado, las breves indicaciones gráficas o signos lapidarios grabados sobre columnas. Las primeras precisan aparentemente el papel desempeñado en el ciclo de fabricación de los capiteles por una serie de personajes que trabajaban al servicio del califa cuyo nombre aparece también mencionado en muchas de esas piezas. Los segundos, estos que recuerdan más a graffiti por estar simplemente incisos en los fustes, mencionan solo patronímos, asociados a veces con una referencia al monumento al que se destina, es decir, la mezquita. Se pone la mezquita, para la mezquita. La repetición de los mismos patrónimos, tanto en capiteles esculpidos como en fustes grabados, ha llevado a algunos investigadores a considerar que estos personajes intervenían físicamente en procesos de fabricación o de selección y colocación. Juan Souto, que ha inventariado de manera muy completa esas inscripciones signos menores, unos 600, nos informa, y ha publicado varios trabajos sobre el tema, era uno de los principales defensores de esta teoría, es decir, intervención directa de esos señores cuyo nombre aparece en esas columnas o capiteles en la fabricación de los objetos y en la colocación. En cambio, Manuel Ocaña Jiménez, a quien hice alusión al principio de esta charla, y quien publicó el primer artículo sobre la cuestión, Arquitectos y mano de obra en la construcción de la Gran Mezquita de Occidente, así como María Antonia Martínez Núñez, me refiero, entre otras publicaciones, a su artículo sobre el Salón Rico, creen que los nombres mencionados corresponden más bien a miembros de la alta administración encargados de controlar esas obras, y ello a pesar de que los términos con los que los epígrafes describen su actividad pertenecen sin ninguna duda al vocabulario de la construcción. Uno de los argumentos es que estos mismos nombres aparecen en soportes materiales de naturaleza muy distinta, es decir, en marfiles, en piedra o mármol, en capiteles, pero también en tejidos. Es difícil pensar que un mismo artesano sea experto en esculpir la piedra, el marfil o tejer telas de seda.
Por mi parte, me inclino hacia esta segunda hipótesis, la de Manuel Ocaña Jiménez y de María Antonia Martínez, por dos razones exteriores a las piezas en sí. La primera es la posibilidad muy grande que existan homonimias entre actores de distintos niveles en la cadena operatoria. La segunda es que veo desconcertante que coincidan en un lugar llamativos de edificios prestigiosos, como pueden ser los capiteles de Salónico de Medina Tazara, el nombre del califa y los de personajes, al fin y al cabo, de nivel secundarios, que serían los propios artesanos, en su caso no relevantes en la jerarquía social y la jerarquía del poder. Evidentemente hay que precisar que esos arquitectos casi nunca, y artesanos menos, casi nunca están mencionados en las fuentes escritas, que nos permitiría enlazar las dos posibilidades. Veamos para ilustrar esta discusión el ejemplo de Salónico de Medina Tazara a partir de algunas de sus inscripciones analizadas más recientemente por María Antonia Martínez. Vemos en la columna de la izquierda las inscripciones que figuran sobre esos capiteles. Los números que figuran antes son los que están en el plano. Y vemos que se utiliza generalmente para el término obra, amal, y seguido de una serie de nombres, Afla, el Badr, etc., a veces con un adjetivo, el hábil, el zarif. Pero como he dicho antes, las inscripciones más largas son las de los capiteles de pilastras, de los corintios, donde ven que están a la vez el nombre del califa, con su titulatura, y los nombres de esos personajes sobre los cuales nos preguntamos la función. Manuel Ocaña, en la otra columna, había propuesta una serie de identificación, en una jerarquía de los talleres y que corresponderían realmente a unos funcionarios de Estado que controlaban todo el proceso de la construcción, pero no intervenían físicamente en ella. La cuestión no está resuelta del todo, pero yo creo que realmente esta segunda hipótesis de personajes de alto rango que merecen aparecer al lado del califa es la más verosímil. Y entonces eso hace, desgraciadamente, que perdemos una parte de la información que pensábamos tener sobre la organización del taller, porque tenemos los de arriba, pero seguimos sin saber qué pasa a los niveles más bajos en la práctica. En la mezquita de Córdoba, todo lo que acabo de decir vale para la parte califal y amirí, por supuesto, cuando los escultores de capiteles eran uno de los eslabones de la larga cadena de especialistas involucrados en la construcción y en la ornamentación del edificio. De lo que vamos a tratar ahora es de la utilización de capiteles de acarreo para las dos primeras etapas de y aquí pues no tenemos todavía menos indicios sobre la estructura del taller. ¿Qué capiteles se utilizaron en la mezquita de Córdoba? Pues cuando emprendí mi estudio los capiteles de la mezquita Aljama de Córdoba, en 77 del siglo pasado, los trabajos fundamentales de Carlos Márquez, o los más recientes de José Manuel Bermúdez, ni siquiera estaban en el tintero, ni tampoco las obras más generales a escala de la península de María Ángeles Gutiérrez Bemerid o de José Antonio Domingo sobre capiteles tardo-romano y visigodo. Al no ser yo un especialista ni de la época romana ni de la visigótica, opté en aquella época por una clasificación pragmática, que consideraba neutra, que no se basase en una cronología previamente establecida, sino en criterios morfológicos, en un primer momento, y dentro de los grupos morfológicos en estilísticos, en un segundo momento. Solo en una tercera instancia, al final, se podía reagrupar con criterios cronológicos las series previamente definidas. No era la datación de estas series un tema prioritario para mí, y sigue sin serlo. A mí, en realidad, lo que me interesa es cómo se han utilizado esos capiteles y por qué su historia previa es para los especialistas de capiteles romanos.
Todo parece indicar que se actuó con cierta urgencia y que no hubo mucha selección previa de los capiteles por parte de los constructores de las dos primeras salas de oración. Es patente la heterogeneidad tanto de los tipos como de la procedencia y de la cronología de las piezas. Se recurrió incluso a elementos mutilados, tal como se hizo, por cierto, en la mezquita mayor de Kairouan. Ven, por ejemplo, el capitel jónico, arriba a la izquierda, se le rompió las volutas para seguramente asimilar de cierta forma al tipo campaniforme que tienen arriba a la derecha. O estaba ya mutilado antes de que se utilizara. Veremos más adelante que se intentó poner orden a posteriori en este relativo caos, actuando sobre la distribución de los capiteles en el edificio. Observamos también que respecto a los capiteles, las dos mezquitas, las de Abderramán I y las de Abderramán II, funcionan de la misma manera. Varias series tienen representantes en los dos oratorios, lo que dejaría entender que se disponía de una reserva, de una especie de suerte de banco de capiteles, constituido de antemano y que se podía abastecer según las necesidades. En todo caso, se han reconocido 6 tipos de capiteles romanos y 3 de visigodo con sus respectivos subtipos. No voy a entrar en todos esos detalles esta tarde, solamente a ver las grandes líneas. Dentro de los romanos, los corintios, los más numerosos, de lejos, solamente el ruido de fondo de los capiteles de la mezquita son los corintios romanos. Y en el interior de esos capiteles corintios romanos existen grupos muy homogéneos que dejan entender que efectivamente hay lotes enteros que vinieron de un mismo monumento. Pero existen también piezas más aisladas y de tecnología muy distinta, a veces de nivel muy alto y a veces de nivel muy pobre. Entre los romanos, pues hacer hincapié en esos capiteles campaniformes, que algunos datos datan, como Carlos Márquez, data del siglo II, que otros datan del siglo IV, y que tienen su equivalente en la Basílica de San Marcos en Venecia. Son capiteles orientales, importados seguramente en época antigua, aunque tampoco tenemos la prueba de ellos y de ello, y no sabemos dónde habían podido ser utilizados anteriormente. En los corintios existen corintios de acanto liso, a la izquierda, y de acanto esculpido. He puesto 2 capiteles de acanto esculpido con el mismo acanto, pero pueden ver que las volutas tienen un tratamiento muy distinto. Es decir, que estamos siempre en esos problemas de atribución. Es el mismo grupo, es el mismo monumento, son 2 monumentos distintos. Y a la derecha de la diapositiva, un corintio con acanto espinoso, que he enseñado antes, y que es seguramente una importación oriental también. Son capiteles proto-bizantinos, bien conocidos en toda la cuenca mediterránea. El primer capitel de acanto liso, de corintio de acanto liso, me plantea problemas. La primera vez que visité la mezquita de Córdoba con Mario Cañar Jiménez, él mismo me enseñó este capitel y me dijo que tenía algunas dudas sobre él. Es reconocido hasta ahora como un capitel romano. Después de haber visto lo que he visto esta mañana en el Museo de Bellas Artes, en una pieza muy pequeña de este mismo tipo, yo empecé a tener dudas y preguntarme si este capitel no es efectivamente también un capitel islámico, pero bueno, es una hipótesis en el aire. En todo caso, veremos después que es un capitel que hay 2 de este tipo en la mezquita solo, y están colocados donde estaba la quibla de Abderramán II, en una posición muy curiosa, muy significativa, y quizás podría ser otro indicio. Abajo ven esos corintizantes, hubiera podido enseñar toda una serie, son realmente múltiples. Los capiteles visigodos plantean mucho más problemas. Hay menos tipos, pero muchísimo más variedad de estilo. Y los capiteles visigodos, además, es otro cajón desastre en el cual se suele poner lo que no sabemos dónde colocar. El cajón desastre peor, lo veremos después, son los emirales islámicos, donde ya se pone exactamente lo que nadie quiere para ser de su época. Arriba del todo, pues unos compuestos con acanto liso. Miren la diferencia de factura entre el capitel de la izquierda, muy clásico todavía en sus volutas, incluso en detalles decorativos con las florecitas arriba de la cesta, y el de la derecha, muy torpe, con unas volutas realmente mal hechas. Estamos
delante de un capitel romano de acanto liso tardío, a la izquierda hay un capitel visigodo a la derecha, o no, o son la misma época, son cosas que no se puede decir. A la derecha, capiteles con 4 hojas envolventes, ven que es la misma estructura de capiteles, pero con después un recurso a una forma vegetal muy distinta. El de derecha anuncia en ciertas zonas, en la friquía, esto anunciará un capitel islámico, pero aquí no creo que sea el caso. No voy a hablar de todos. Los corintizantes con hojas angulares de la derecha, segunda línea, son capiteles muy interesantes. Ven que es exactamente el mismo tipo. Tenemos este motivo en tulipán, en la cesta, que es un derivado de la lira de los capiteles romanos de este tipo. Ven la diferencia de factura entre uno y otro. El de la izquierda es de una factura perfecta, el de la derecha es muy mal hecho. ¿Son realmente dos capiteles de la misma época? No lo sé. Lo que sé es que son los capiteles que enmarcan la entrada triunfal de la nave axial de Abderramán I. Si cuando entran desde el patio, primero hay 2 capiteles califales, después 2 de los bonitos de estos y dentro 2 de los feuchos. En todo caso, eso quiere decir que esos capiteles han sido elegidos, quizás copiados en algún momento, pero ha sido el momento de construir la mezquita o anteriormente. En fin, una multiplicidad de problemas que no podemos resolver todavía. Tenemos los mismos problemas en la mezquita de Karawan. Siento la calidad de las diapositivas hecha muy rápidamente a base de scan del libro de un arqueólogo tunecino, publicado más o menos al mismo momento que nuestros artículos y libros de Cristian Evert y yo, donde aparecen ahí otro mundo, es el mundo de los capiteles bizantinos, pero la problemática es exactamente la misma, donde nosotros capiteles romanos, ellos capiteles bizantinos, donde capitel visigodo, capiteles como estos de acanto liso, que plantean muchísimos problemas, lo ven que ahí a la izquierda hay un capitel realmente idéntico casi a unos de los visigodos que teníamos aquí a la segunda línea a la izquierda. Eso es lógico porque estamos en el mismo mundo tardorromano, que es el mismo ámbito cultural de la cuenca mediterránea. Y la serie la más interesante quizás es la serie de capiteles emirales esculpida por los artesanos de Abderramán II en la segunda ampliación de la mezquita. Ven aquí que en realidad pertenecen a 2 tipos, principalmente 3. Arriba unos derivados del corintio, donde los caulículos son esos elementos que sostienen las volutas, es sencillamente una cinta vegetal. Después, mismo tipo de acanto, son 2 tipos de acantos distintos arriba, 2 mismos también abajo, de capiteles esta vez corintio, con todos los elementos del corintio, están los caulículos, pero muy estilizados, y después una serie heterogénea aparentemente, todos los acantes son casi distintos. Y un capitel corintizante, el único corintizante de la serie de mirales de la mezquita, más un muy florido que se había sido descrito a veces como bizantino. El interés de esa serie es que son los únicos capiteles de época emiral en sus monumentos de origen. Todo lo que voy a enseñar después, muy brevemente, tranquilizo, es el famoso cajón desastre del que he hablado, donde hay muchas cosas variadas. Esos capiteles son los únicos en sus monumentos y son muy distintos de todos los demás, lo que plantea otro problema también de lectura, de evolución estilística del capitel en época islámica. Solamente para indicar, en la qibla de Abderramán II estaban flanqueando el mihrab los 2 capiteles del medio de la línea superior y delante de ellos, en la línea de columna anterior, los 2 esos del medio de la segunda línea. Y aquí 2 ejemplos para mostrar de dónde salen quizás esos capiteles. El de la cinta vegetal, ven que existe más o menos el mismo principio en esos colículos abstractos de un capitel visigodo también de la mezquita,
ven que este capitel de la cinta vegetal emiral tenía un equivalente con el mismo acanto, y ven también el origen del único capital corintizante emiral con los romanos también de la misma mezquita. Paralelamente a este catálogo de capiteles de la mezquita, pues yo me lancé en un catálogo de los capiteles atribuidos a la época emiral. No voy a entrar en detalles esta tarde sobre el tema porque el tiempo corre y creo que casi me he pasado, pero solamente decir que es un momento en el cual parece que hubo una frenesí de invención que ni se daba antes ni se dio después. En el califato, como he dicho al principio, hay capiteles corintios compuestos y excepcionalmente capiteles compuesto corintizante, y excepcionalmente capiteles corintios para lugares muy concretos. En la época emiral tenemos una docena casi de tipos distintos. Hace poco, pues, la tesis de un colega Bermúdez ha puesto un poco más de orden, quizás, en este caos también de los capiteles emirales, pero seguimos con una multitud de tipos, verdaderos o no. Les enseño muy rápidamente de derecha, tienen la lista abajo, no sé si puede leer, pero es un poco aburrido de leer. Y los esquemas, que sí son más explícitos quizás. Arriba del todo, el T1 es un capitel compuesto, con un motivo muy curioso sobre el abaco, que hemos discutido con Antonio esta mañana, que aparece sobre otros tipos de capiteles, otras formas. El T5 es un capitel de volutas entrelazadas que ha sido fechado en los años 20 o 30 todavía como romano, que se supone emiral porque es uno de los dos, mejor dicho, porque hay dos así, dos de los 4 capiteles del mihrab de Abderrahmán II trasladado al mihrab de Al-Hakam II. Es un tipo romano puro, existe esto en Italia concretamente, no creo que haya equivalente en la península ibérica, pero este tipo de capitel con este mismo entrelazamiento se existe en Italia y en Argelia, en época romana segura. Después T6, uno de los capiteles similares de la mezquita que enseñé, y T9, yo me parece que es un capitel del Museo de Granada, no estoy muy seguro ahora mismo, es un capitel de volutas en V. Es el único capitel de acanto liso emiral. Es otro problema cuando se sabe que en época visigoda había un montón de capiteles de hoja lisa y cuando en época califal es el tema, el modelo casi principal. No se puede decir más. Esta efervescencia de formas que después se reduce en época califal. Efervescencia yo creo que existió, quizás no es tan importante como aparece, que hay una especie de deformación por ahora, dado nuestra ignorancia. Lo que sí, aquí están de nuevo las pares de capiteles del mihrab de la Al-Hakam II, pero ha venido de Abderrahmán II. Ven esta calidad extrema, son capiteles de muy gran calidad estética y de factura, y un respeto de las formas clásicas del capitel romano extrema, incluso en los modelos minoritarios como las volutas entrelazadas. La única diferencia quizá es el estiramiento. El capitel romano generalmente es cercano de un módulo 1 por 1 y quizás a veces más achatado. En este caso son capiteles más alargados. Este renacimiento del acanto lo vemos aparecer en varios momentos del arte islámico. 2 siglos después, en los almorávides, van a volver a sacar el acanto del olvido, porque en época califal, por ejemplo, es uso muy limitado, existe pero muy limitado, los almorávides lo van a desarrollar de nuevo, y este momento del emirato sería el momento de renacimiento del acanto clásico que había desaparecido totalmente durante la época visigoda. No es un caso único, es un fenómeno global en toda Europa y no solamente en el mundo islámico, pero en el mundo cristiano. Y curiosamente, por ejemplo, la Capilla Palatina de Aquisgrán, aquí con las mismas fechas más o menos que la primera época de la mezquita de Córdoba, ve también el renacimiento de este canto clásico. Hay un capitel aquí que puede ser romano, al fin y al cabo, a primera vista. Se entiende quizás mejor para Carlomagno, que reivindica la herencia del Imperio Romano.
Ya con los omeyas hay que preguntarse por qué es el nacimiento del canto clásico, si hay realmente detrás de esto también una reivindicación de legitimidad respecto a los imperios anteriores. Yo creo que sí. Y después sería pues la cuestión de la estructuración del espacio interior de la mezquita por esos capiteles. Esos capiteles, yo he hablado de ellos ahora en general, después hemos visto algunos tipos, solamente en parte, no están utilizados de cualquier forma. Cuando se entra en la mezquita, uno está un poco aturdido por el número de fustes, las columnas, los capiteles, la penumbra que no se distinguen muy bien. Yo cuando empecé, esto era un trabajo de tesina al principio, antes de que se publicara años más tarde, estaba desesperado, no reconocía nada, no sabía orientarme en este bosque. Si se mira desde cerca, sí, hay algo, hay un cierto orden en el caos. Y yo presento aquí la figura que publiqué en 85, pero que salía de una memoria de 78. Y ven donde he hecho figurar solamente las simetrías de capiteles, es decir, donde hay capiteles idénticos de un lado y otro de una nave. Sabiendo que, por otra parte, las partes donde no hay esas simetrías son, ante todo, capiteles corintios, romanos, y que en las arquerías que delimitan la nave axial, tanto en la parte de Abderramán I o la parte de Abderramán II, se ha elegido preferentemente los capiteles no corintio clásico. Es decir, que puede haber algunos compuestos romanos, pero sobre todo visigodos. Es decir, que hay una especie de ruido de fondo a partir del cual se introducen los elementos de estructuración a partir de capiteles y concretamente de las simetrías de capiteles. Y ven a aparecer aquí abajo de esta figura a la izquierda, las simetrías que evidentemente están casi todas, salvo algunas excepciones, en la nave axial, es decir, puesta en valor a partir de capiteles de este eje triunfal que lleva al mihrab, y al nivel de la entrada, del arco triunfal de entrada a la nave axial, esos capiteles visigodos que enseñé antes, en este espacio que era la Qibla de Abderramán I, y después todas esas simetrías complejas de arriba que corresponden a lo que había sido la Qibla de Abderramán II. Lo que vemos aparecer aquí es el primer esquema en T, que después se va a desarrollar en las mezquitas posteriores, concretamente, ante todo, en las mezquitas almohades. Ven valorado un eje, que es el eje del mihrab, y las líneas, las zonas delante de la Qibla, que son una especie de maxura en filigrana. Eso lo tenemos, la única estructuración por capiteles y fustes que tenemos en la mezquita de Karawan no es esta, es un octógono que está dibujado justo delante del mihrab. Es decir, otros sistemas, otras fórmulas, pero lo mismo. Vamos a estructurar el edificio a base de capiteles, para manifestar una cierta importancia de la nave axial y de la zona ante Qibla, donde se sentaba o presidía la oración el califa o el emir. Estas hipótesis, que están basadas en una simple observación, pueden ir mañana a la mezquita, ven que están ahí los capiteles, ha sido un poco criticada por Antonio Peña, más recientemente, pero curiosamente publica un plano casi idéntico al lado, ves, que representa las mismas simetrías, es decir, que estamos de acuerdo sobre el fondo. Se materializa a base de capiteles los ejes estructurantes de la mezquita. Evidentemente es una materialización en filigrana. Hay muchos más elementos que tomar en cuenta para la estructuración del edificio, empezando por las grandes cúpulas de las mezquitas, con los cimacios, con las basas, los mismos fustes. Es decir, que son todos una serie de elementos que hay que tomar en cuenta, pero el capitel lleva su papel en este aspecto. Quería hacer un pequeño paralelo con la mezquita de Karawan y la mezquita de Córdoba. Lo vamos a dejar ahí porque si no ya me pasé demasiado de tiempo. Ven, aquí yo quería solamente enseñar este pórtico triunfal también del nártex que da al San, al patio de la mezquita de Karawan, con esta gran cúpula. Eso
en el mismo momento se hace dentro de la mezquita de Kairouan este octógono secreto, entre comillas, porque hay que mirar de cerca el color de los fusteles para verlo, justo delante del mihrab, donde no hay encima una cúpula. Se ha querido pues, comparar también las dos mezquitas, solamente señalar a propósito de Kairouan que en realidad este famoso mihrab de mármol, que es una obra maestra de escultura del siglo IX, pues puede ser que haya sido obra de alguien venido de Al-Ándalus, dado que hace poco mi colega Lotfi Abdeljawad descubrió un pequeño grafito que menciona, que firma uno de los paneles esculpidos, uno de los paneles con las conchas por un andalusí. Para volver al califato aquí, pues decir que Abderrahmán III no amplió, como sabemos, el oratorio mismo de la mezquita, trabajó esencialmente la ampliación del SAN, del patio, la construcción del alminar. Eso es uno de los capiteles inacabados de los pórticos del SAN, probablemente un capitel de época de Abderrahmán III. Y solo señalar lo que se ha hecho en el Salón Rico, que estudié con Antonio Vallejo hace años, y lo que había mencionado anteriormente, como el capitel dentro de un edificio que todos perciben cuando entran como un edificio basilical de 3 naves, como el capitel introduce otras simetrías. Y el paralelo no es anecdótico, el paralelo no es gratuito entre el Salón Rico y la mezquita, porque se ha ya relacionado muy a menudo este nicho terminal de la nave axial del Salón Rico con un mihrab, aunque no tiene función evidentemente religiosa, ni mucho menos, pero la estructuración es del mismo tipo. En este Salón Rico, del cual vemos aquí el pórtico de entrada, era un estado anterior a algunas restauraciones de Salvador, me parece, que hay en la fachada bastante más cosas reconstruidas. Y aquí ven los dos capiteles de arriba, el corintio, dos corintizantes. Este corintio me parece que no es del Salón Rico, aquí me he equivocado. Y esos capiteles califales de acanto, estos corintios de pilastras, que son obras maestras de escultura, que estaban en estas puertas que daban a las laterales. Hay una progresión, una simetría de los capiteles, los tipos de capitel respecto no a este eje, que efectivamente hay, pero también respecto a este eje. Es decir, que los capiteles introducen en un edificio basilical una simetría en cruz, que introduce, que hace más complejo todavía la organización de la decoración. Evidentemente, hay otros elementos a tomar en cuenta del Salón Rico, no lleva por casualidad este nombre moderno, que seguramente introducen otras simetrías que merece la pena quizás cartografiar, que no se ha hecho todavía. Pues es un poco a donde quería ir. Y para concluir, pues el capitel es un elemento, entre otros, del vocabulario arquitectónico ornamental. Su localización en los edificios le hace particularmente eficaz a la hora de transmitir un mensaje. Este mensaje no es esotérico, aunque sí de una cierta forma codificado. Es que hemos visto que existe todos esos procesos, esos fenómenos que he enseñado en la utilización de los capiteles, pero siempre de forma muy discreta. Y tratándose de monumentos oficiales, este mensaje es ante todo un mensaje político en el sentido más amplio de la palabra. Lo que se proclama, pues la identidad, la legitimidad, es así como quiero ser recordado, dice el soberano. Esos son mis raíces, mis referentes, la referencia al califato, al imperio romano percibible en la arquitectura o en las formas ornamentales emirales no son casualidad. Es lo que me da derecho a estar aquí y a mandar. Estos son los espacios que me reservo, esa maxura que está dibujada por los capiteles delante de la Qibla, por ejemplo. Esto es también la jerarquización que propongo para esta sociedad.
es la afirmación, en dos palabras, del poder. Este discurso político lo encontraremos con todas sus variaciones, desde las iglesias prerrománicas hasta la Alhambra de Granada, de forma mucho más versátil que en la arquitectura romana. La arquitectura romana está codificada por la definición de los órdenes, y el significado profundo de los órdenes no va mucho más allá que una estructuración de funcionalidad directamente. Es menos cargada de ideología, por lo que parece, que lo que se hace en el mundo islámico. Las soluciones que observamos en el mundo islámico son también muy distintas de las seguidas en la arquitectura romana, como he dicho, donde el mensaje pasa mucho más a través de la representación románica, donde el mensaje pasa a través de la figura. El capitel románico es muy a menudo figurado o representaciones simbólicas. En el caso del capitel islámico tenemos un vocabulario vegetal muy limitado. Y es muy distinto, por supuesto, de la cristiana posterior, cuando ya en época gótica se disuelve totalmente el capitel en la ornamentación general sin más mínima significación. Lo que no ocurre en la arquitectura islámica posterior, hasta en Túnez, por ejemplo, en Ifriqiya, más que en Marruecos, donde casi desaparece, pero en Ifriqiya el capitel en los edificios del siglo XVIII, XIX, sigue teniendo un papel muy importante, y tengo en curso un estudio sobre la mezquita de Sid Sabi en Kairouan, donde en el siglo XVII se reutiliza capiteles romanos, se copian capiteles romanos, se reesculpen capiteles para hacer nuevas versiones del mismo capitel. Es decir, que es un elemento que sigue teniendo un poder de evocación muy grande. Curiosamente, las fuentes escritas son de poca ayuda, pues desconocemos incluso cómo se denominaban los distintos tipos de capiteles, como un Andalucía llamaba un capitel corintio, no tenemos ninguna idea. Sabía que era corintio, porque lo utilizaba en caso muy concreto, no lo utilizaba de cualquier forma, tenía que nombrarlo, pero no sabemos cómo lo nombraban ni los corintios, ni mucho menos los otros, obviamente. Las fuentes escritas hablan ante todo de columnas, o somos nosotros que no sabemos leer las fuentes escritas, y las palabras utilizadas abarcan en realidad columnas, capítulos, en realidad todo el conjunto del soporte. Esas son preguntas que siguen sin solución. Pero la pequeña ventana que abren las fuentes escritas da cuenta de la importancia política, jurídica y social de esas prácticas, el carácter lícito de utilizar un soporte que viene de otro edificio, de otro ámbito cultural. El intercambio de regalos oficiales, no he podido hablar de este tema, pero encontramos capiteles califales, por ejemplo, en Pisa. ¿Cómo llegó este capitel en Pisa? No tenemos idea. ¿En qué momento? Tenemos capiteles en Cataluña cristiana. En un momento en Cataluña ya está reconquistada. Capiteles califales. Eso quiere decir que este capitel ha tenido que ser un objeto de comercio o hacen parte de los regalos oficiales que se pueden hacer como telas de lujo, etc. Es mi idea solamente, porque yo pienso que esos capiteles estaban fabricados los califales en talleres de Estado, bajo control directo del Estado. Aquí están los nombres de esos funcionarios en las cartelas o en los abacos, y muestra la importancia política también de esos objetos. Pues les invito a mirar a partir de ahora de otra manera algunos de los monumentos que conocen y a intentar descifrar lo que dicen en voz más o menos baja los capiteles de esos monumentos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Patrice. Sin duda vamos a mirar los capiteles con otros ojos después de esta conferencia. Ya estoy pensando a cuándo tendré yo el tiempo de irme a la mezquita y pasear ahí tranquilamente mirando todos los capiteles.